Bueno, buenas a todos, buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estéis viendo. Yo soy Daniel, estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, nuestro panelista está llegando, ha tenido que reiniciar el ordenador, o sea que por eso nos estamos retrasando un par de minutillos. Mientras tanto, pues vamos a ir comentándoos un par de cuestiones. Ya sabéis, el webinar se está grabando, recibiréis la grabación mañana. En demosdesoftware.com podéis encontrar miles de grabaciones de webinars y entre ellas otras grabaciones de Moviliza, de la gente de Moviliza. Sabéis que organizamos regularmente uno o dos webinars al mes con Moviliza, conjuntamente entre tecnowebinars.com e it-latino.net. Webinars tanto para España como para Latinoamérica, de diferentes tipo y condición. Ponernos en las listas blancas para poder recibir las agendas de forma regular. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de ISO 27701 e ISO 27001, ciberseguridad y privacidad. No, perdón, me he equivocado porque este no es el webinar de hoy. Vamos a ver. Este de aquí. Ahí está, disculpad. ISO 22301, versión 2019, planes de contingencia y continuidad de negocio. De esto es lo que vamos a hablar hoy. En el momento que Jorge Do venga, bueno, hace una presentación por su parte y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Bueno, Jorge está por aquí. En breve comenzamos.
Bueno, disculpad, en breve vamos a comenzar. El ponente está teniendo un par de problemillas a la hora de conectarse, pero está entrando, ¿eh? Espero que no se demore en exceso. Bueno, efectivamente, disculpad, es simplemente que nos estamos retrasando un poco debido a que el panelista está teniendo problemillas para entrar. Vamos a ver. Ok, Jorge. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Vale, sí, ya nos están escuchando. Te voy a pasar la presentación. Te pongo la cámara, ya he hecho las presentaciones. Perfecto. Ahí está. Bueno, os reitero las disculpas por empezar unos minutos tarde, pero hemos tenido algún problemilla técnico. Ya veis la pantalla, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la pantalla, Jorge. Perfecto. Pues todo tuyo. Adelante, Jorge. Perfecto, pues nada, muchas gracias Daniel y nada, disculpad un poco el retraso en la demo, pero unos problemillas técnicos han hecho que nos retrasemos, pero ya estamos con vosotros. Bueno, la presentación va hoy de la ISO 22301, versión 2019, plan de contingencia y continuidad de negocio. Vale. Esto es un poco lo que vamos a ver en el día de hoy. Por un lado, la continuidad de negocio, por qué hace falta una continuidad de negocio. Luego veremos una presentación de la norma, la ISO 22301. Luego veremos la comparativa entre la versión 2012, que es la que estaba vigente hasta el año pasado, y la del 2019. Jorge, Y luego, Jorge, no sé si tienes un micro por ahí a mano porque se oye un poco el sonido ambiente. no, pues micro en mano no tengo. Bueno, estoy con casco. Estoy con cascos. ¿El del móvil tiene micro?
el móvil tiene micro, creo que se me oís poco. Oímos alrededor la gente, digamos, hablando, ¿sabes? Si te Vale, pusieras el del teléfono, el que tiene micrófono con auriculares, vale. en el ordenador. A ver cómo. No, los cascos, Mm, ¿no tienes unos cascos con micro? no, cascos con micro, no, tengo cascos normales. Vale. Bueno, pues es que se oye un poquito de los compañeros que están hablando, Ujú. pero bueno, Vale. no creo que les puedas decir que se callen. Así que tú no tienes unos cascos de estos que se ponen en el teléfono con un micro. No, no, de estos de día de mano, aquí a mano no. Bueno, ok, bueno, pues nada. De Adelante, todas, adelante. de todas formas, perfecto. Voy a intentar a ver si me puedo alejar un poquito más. ¿Mejor ahora? Sí, Perfecto, pues vamos a ver. Lo que estaba comentando, vamos a ver lo que es la continuidad de negocio. Luego veremos la presentación de la norma tal cual. Luego vamos a ver, acércate el ordenador. Acércate el ordenador, Jorge. no sé, lo tengo cerca al ¿Sí? ordenador. Vale. Entonces, luego veremos la presentación de la norma, la ISO 22301. Luego veremos la comparación de la versión 2012 con la versión 2019. Y luego cómo abordamos un proyecto de implantación de la norma, la 22301. Vale. Bueno, no sé si alguno de los presentes ha sufrido alguna vez algún ataque de ciberseguridad, de hacking ético, de ciberdelincuencia, pero os planteo en estas diapos unas pequeñas cifras de la evolución de los ciberincidentes. Los datos que tengo aquí recogidos son los a nivel español. Entonces, como veis, entre el 2009 y el 2015 la evolución ha sido bastante grande. Y luego en los últimos años, entre el 2014 y el 2017, como veis, la evolución en el 2014 tuvimos cerca de 12.000 incidentes, en el 2015 18.000, 2016 19.000 y en el 2017 cerca de 25.000. Como vemos, sobre todo destaca la muy alta peligrosidad de los años 2017 y 2016 y 2017. Estos son los anteriores, eran los datos gestionados directamente por el CCNCER y estos son directamente los datos que recogemos a nivel nacional, a nivel español, del INCIBE. Como veis, también la subida es exponencial entre el 2013 y el 2018. Entre los cerca de 9.000 del 2013 a los 111.000 del 2018. Ya si vamos un poco por áreas, por zonas, vemos que donde se concentran la mayor parte de los incidentes, un segundito, donde se concentran la mayor parte de los incidentes es en un 35% de Norteamérica, que es un 50% de Europa y un 39% en Asia. Y sobre todo, lo que es importante de esta gráfica, si veis aquí, es el tiempo medio de detección de una amenaza en horas, que por suerte ha variado en los últimos años de los casi 40 horas del 2015 a las 6-7 horas del 2017. Vale. Esta gráfica sí que es importante que le prestéis atención porque, como vemos, tenemos una cosa distintiva que es en el caso de que la empresa que haya sufrido el incidente no tenga ninguna certificación de seguridad o no esté suficientemente madura de alguno de los estándares como puede ser el de continuidad de negocio, en la 22301, como vemos, en el caso de ninguna
pues prácticamente el 72% de las empresas que han sufrido ese incidente no tiene ninguna o no dispone de ninguna especialización en ninguno de los estándares internacionalmente reconocidos, como es la ISO 27001 de seguridad de la información y la ISO 22301 de continuidad de negocio. Como veis, vemos un poco la... A ver, un segundito. Estoy teniendo problemas con la presentación. Ahora, vale, lo que os decía. Si la empresa dispone de alguna certificación, entonces en ese caso el porcentaje de incidentes de seguridad bajan de forma notable, como veis en la figura siguiente. Otra de las gráficas interesantes es esta de aquí, que nos recoge un poco la evolución en miles de millones de la penetración a nivel de la robotización, bien del sector industrial, que lo tenéis en color azul, o bien el sector en servicios, que lo tenéis en el color naranja. Otro de los aspectos importantes es el tema del concepto de Internet de las cosas. Vivimos, por suerte, en un mundo muy globalizado, con muchos sensores, muchos sistemas intercomunicados, y entonces en este mundo cada vez las amenazas de seguridad y de ciberseguridad van a ser muchísimo más altas. Pues tenemos una conectividad en el mundo global, tenemos una sensorización, ciudades inteligentes, cada vez estamos utilizando más sistemas tipo RP, HCM, CRM, entonces impresoras 3D, Big Data, todo eso lo que provoca es que tengamos que el número de incidentes vaya en aumento. Ya por último, a nivel de conclusión de este primer módulo de cifras, indicaros que solo a nivel de estudios, según este estudio realizado por la empresa Mr. Houston, solo el 37% de las empresas cuenta con un plan de respuesta y los ciberataques han aumentado en un 41% en el último año. De media, el presupuesto medio para resolver un problema de seguridad es de sobre los 33.000 euros. Indicar también que en 2017 se registraron 159.000 ciberataques dirigidos a negocios en España y que el coste de estos ciberataques ascendió a la muy respetable cifra de 265 millones de euros. Y otro dato importante es que el 70% de las empresas más afectadas por los ciberataques son empresas medias o pequeñas, son pymes. Dentro de los rangos de los ataques, indicar que el 24% principalmente han sido ataques internos, debidos a desconocimientos o accidente, por un empleado excesivamente tecnólogo o por un empleado desleal. De este 24%, pues algunos han sido por pendrive, dispositivos propios, botnets, ingeniería social, redes sociales, fuga de datos, robos y o venta de información. Y el 76% de los ataques externos maliciosos se han producido por ingeniería social, denegación de servicio, botnets, malware y spam. Hecha esta primera introducción, vamos a ver ahora una pequeña introducción a la norma ISO 22301. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos, ¿para qué nos vale esta certificación o estas buenas prácticas? Pues en caso de, lo primero que nos debemos de plantearnos es qué nos pasaría en el caso de una situación de desastre. Pues lo primero que nos pasaría es que las protecciones físicas podrían estar comprometidas, que tendríamos que reubicar nuestra sala de proceso de datos, que los empleados y colaboradores tuvieran que trabajar en centros alternativos de datos. En caso de que tengamos un desastre a nivel regional, probablemente tendríamos que incluso reubicar a las familias, que la alta dirección de la compañía podría estar herida o desaparecida y que los procesos de abastecimiento normal podrían quedarse sin efecto. Y también provocar una incomunicación por parte de los usuarios.
Para corregir todo este tipo de cosas es para los que surgió la norma esta, la ISO 22301. Seguridad de la sociedad o seguridad de la información, referida sobre todo a continuidad de negocio. Esta norma establece un código de buenas prácticas para lo que es la gestión de un plan de continuidad de negocio, o Business Continuity Management BCA. En continuidad de negocio, también utilizamos, al igual que con otras ISOs, lo que es el plan de UCHECAG del ciclo de Deming, el PDCA. En la parte de planificación establecimos los requisitos del sistema de gestión. En la parte de DO implementamos el propio sistema de gestión de continuidad de negocio. Luego, en la parte de verificar, supervisamos el sistema de gestión de continuidad de negocio. Y en la parte de AC, lo que hacemos es mantener el sistema de gestión. También, a la hora de gestionar todo esto, tenemos una serie de partes interesadas que nos marcarán un poco las pautas a la hora de definir el plan de continuidad. Luego también, aunque parece que sea similar, no es exactamente igual, lo que es diferenciar un poco el Business Continuity Plan o plan de continuidad de negocio del plan de recuperación de desastres. Pues el plan de continuidad de negocio, BCP, no es lo mismo que un plan de recuperación de desastres, ya que el BCP, el plan de recuperación de desastres, o sea, el plan de continuidad de negocio va a ser una estrategia de mitigación. Pues el plan de continuidad de negocio lo que va a hacer es facilitar la recuperación rápida de las operaciones en el caso de que tengamos un desastre. Mientras que el DRP, el Disaster Recovery Plan, lo que va a hacer es utilizar procedimientos de emergencia y principalmente se refiere al ámbito tecnológico. Planes relativos a la infraestructura tecnológica de la organización. Por tal, el DRP es un subconjunto del plan de continuidad de negocio, como vemos aquí en el gráfico siguiente. Entonces, a nivel de continuidad de negocio, el objetivo es asegurar que el negocio pueda continuar durante una emergencia y el objetivo del plan de recuperación de desastres es recuperar la tecnología lo más rápidamente posible. Visto esto, lo que vamos a ver es un poco qué es un plan de continuidad de negocio, un BCP. Va a ser un proceso impulsado por el negocio que establece el marco estratégico y táctico de ajuste de los objetivos, que me sirve para mejorar la organización proactiva de resistencia contra la interrupción de su capacidad de lograr objetivos clave y proporciona un método ensayado para restaurar la capacidad de una organización para garantizar el suministro de sus productos y servicios clave después de una interrupción. Y también proporciona una capacidad demostrada para gestionar una interrupción del negocio y proteger la reputación de la organización y de la marca. ¿Qué ventajas tendría el disponer de un plan de continuidad de negocio? Primero, pues disponer de una capacidad probada para continuar trabajando a pesar de la interrupción del desastre que hayamos tenido. Por otro lado, nos sirve para proteger la reputación de la organización frente a riesgos, nos sirve para cumplir y responder frente a los requisitos legislativos, también reduce el margen de interrupción de la actividad y, por otro, dispone de una ventaja competitiva importante frente a nuestros competidores, frente a nuestra competencia. Como hemos comentado, el BCP es un plan de mitigación de riesgos y a la hora de realizarlo se utiliza lo que se llama el Business Impact Analysis o escenarios de análisis de negocio, en los cuales se va a determinar los procesos críticos que deberíamos tener en cuenta y la rapidez con que estos deberían recuperarse. Ahora veremos un poco el concepto de los tiempos, que es lo que tenemos en la gráfica siguiente. Si tenemos aquí visto en rojo lo que es la situación de desastre, pues en el caso de la situación de desastre tenemos lo que se llama el punto de recuperación objetivo, que es lo que nos marcará la política de backups de la organización. Para reducirlo, tendríamos aquí lo que se llama el plan de concienciación y los planes de test. Otro concepto importante relacionado con el desastre es el tema del RTO, el tiempo objetivo de recuperación, que es
cuánto tiempo me va a llevar desde que tenemos el desastre hasta que recupere las operaciones en un estado que se llama objetivo, que no es el mismo, si os fijáis aquí en el dibujito, este es un punto medio de actividad y no es el tiempo completo en el que tengamos la capacidad total del sistema. Cuando tengamos la capacidad total del sistema tendremos el MTPD, que es este de aquí, es la suma de estos dos, el MTD, tiempo máximo tolerable de caída. El MTD es la suma del RTO y del WRT. Vale. Indicar también que el sistema de gestión de continuidad de negocio, al igual que cualquier otro sistema de gestión, tiene los siguientes componentes fundamentales. Digamos que serían los componentes claves que deberíamos tener en el caso de que implantemos un sistema de continuidad de negocio. Una política, unas personas con responsabilidades bien definidas y unos roles definidos, y luego procesos de gestión asociados con políticas, planificación, implementación de operación, evaluación del rendimiento, revisión por la dirección y mejora. También necesitaremos una documentación que provea pruebas auditables y cualquier proceso de gestión de la continuidad del negocio pertinente a la organización. Vamos a ver ahora el apartado qué novedades incluye la nueva norma que dio la luz el año pasado, en el 2019. Anteriormente la versión era del 2012, es la versión del 2019, incluye ciertas mejoras. Indicaros que no existen cambios a nivel de estructura importantes entre ambos estándares y esto permite que sea mucho más sencilla la transición para las empresas que ya estén certificadas o que ya tengan un sistema maduro con la versión del 2012. Luego las definiciones son más consistentes y lógicas. La anterior versión mantenía una estructura de alto nivel y en este caso no es necesario reeditarlo todo. Con lo cual, con esta nueva edición, digamos que es mucho más claro, mucho más sencillo el tema de las definiciones de los diferentes conceptos a nivel de continuidad de negocio. Por otro lado, se reduce bastante el número de requisitos. En la sección 4.1 de la versión 2012 indicaba claramente lo que una empresa debería realizar para tener el plan de continuidad de negocio. Y en este caso, con la nueva versión, define la necesidad de definir y determinar qué problemas debe tener. Digamos que en este caso, a la hora de definir los requisitos es mucho más flexible en la versión actual que en la versión anterior. Por otro lado, otras dos diferencias importantes es que con la versión actual la alta dirección se centra realmente en lo necesario, en ambas versiones se requiere un liderazgo constante y comprometido, pero así como la versión anterior se requería una participación activa de la alta dirección, en este caso lo que se pide es una participación de alto nivel, pero que no actúe en el día a día. Luego también, en relación con los cambios, en la nueva sección que aparece en la versión 2019, requiere que la empresa realice cambios planificados al sistema de gestión y este requisito es novedoso con respecto a la versión anterior. Por último, tenemos dos requisitos nuevos. Uno, el tema de la obligatoriedad al definir categorías de impacto, que es un cambio importante con respecto a la versión anterior. Entonces, la sección 8.3, aquí tenemos en esta sección, en la sección 8.3, es donde se define el nombre, que ha cambiado el nombre de, anteriormente se llamaba Estrategia de Continuidad de Negocios y ahora el nombre de esta sección se llama Estrategia y Soluciones de Continuidad de Negocios. ¿Por qué este cambio de nombre? Pues esto muestra un poco el aumento del interés en encontrar soluciones para la gestión de riesgos en lugar de centrarnos en garantizar simplemente la continuidad del negocio. Ahora buscamos sobre todo el tema de gestionar adecuadamente los riesgos. Y luego el nivel de impacto, para no reanudar la actividad en la versión anterior, en la versión del 2012, se definía un poco
la cantidad de tipos de riesgo que una empresa era capaz de acometer. En esta nueva versión, lo importante no es el riesgo que esté la empresa dispuesta a asumir, sino el nivel de impacto que este riesgo pueda originar y ocasionar. La ISO 22301, por último, vamos a ver cómo sería un proyecto de implantar esto con éxito. Entonces, estos serían los 5 puntos que deberíamos de tener en cuenta. Pues, por un lado, el uno, enfocarnos en el negocio, entonces integrarnos en el contexto de las actividades comerciales a través de la organización. Por otra parte, tiene un enfoque muy claro orientado a sistemas. La aplicación general de este proceso, digamos que lo que busca es que los sistemas no estén aislados, sino que trabajen de forma integrada. Luego trabajamos con un enfoque sistemático al aplicar las mejores prácticas de gestión de proyectos. Trabajamos también con un enfoque integrado al integrar el sistema de gestión o armonizarlo con los demás requisitos de la organización. Y por último tenemos un método iterativo en el que buscamos que la implementación se realice poco a poco, paso a paso, no de forma rápida y desordenada. Documentos obligatorios que tenemos. Pues si una organización desea implementar esta norma, esta sería la documentación que deberíamos tener. Lista de requisitos legales normativos, el alcance del sistema de gestión, la política de la continuidad de negocio, objetivos de la continuidad de negocio, evidencias de competencias del personal que va a gestionar directamente el sistema de gestión, registros de comunicación con las diferentes partes interesadas y luego cómo va a impactar la continuidad en el negocio, o sea, hacer un análisis detallado de escenarios de impacto en el negocio ante posibles desastres. Vale. Una evaluación de riesgos, incluido el perfil de riesgo, la estructura de respuesta a incidentes, planes de continuidad de negocio, procedimientos de recuperación, resultados de acciones preventivas, resultados de supervisión y medición, resultados de auditoría interna, resultados de la revisión por parte de la dirección y, por último, tanto después de auditorías internas como auditorías externas, los resultados de las acciones correctivas que hemos realizado para solucionar las deficiencias detectadas en las auditorías. ¿Normas que están relacionadas con esto? Pues la ISO 27031, que es la que nos marca un poco la alineación de las ITs con la continuidad de negocio. La PAS 200, que es la que nos sirve un poco para gestión de crisis y buenas prácticas relacionadas con la gestión de crisis. La PD 25666, que está orientada para testing y pruebas, de verificar que estamos realizando correctamente los planes de continuidad de negocio con las pruebas pertinentes. La PD 25111, que nos da orientación sobre aspectos humanos relacionados con continuidad de negocio. La ISO 24762, que nos alinea sobre servicios de tecnologías de la información y comunicación. La ISO PAS 22399, que nos alinea en relación con la preparación de incidentes y gestión de continuidad operativa. Y la ISO 27001, que es la de sistemas de gestión de seguridad de la información. Lo vemos aquí un poco, las 3 áreas con las que vamos a trabajar bastante a nivel de otras ISOs son la ISO 20000, que es la de gestión de servicios de IT, la ISO 31000 de gestión de riesgos y la ISO 27001, que es la de seguridad de la información. Este sería un poco el diagrama tipo de lo que sería cómo implantar un plan de continuidad de negocio, qué planes debería tener en cuenta. Pues por un lado tendríamos un plan general del manejo de crisis, que me marcaría un poco las comunicaciones en caso de la crisis, una contingencia, un plan de asistencia a recursos humanos, y luego los otros 2 planes, el plan de continuidad de las operaciones, y ahí trabajaríamos con planes de contingencia de equipos en relación con ubicaciones, sedes, obras civiles de las diferentes sedes, los planes de continuidad de procesos de la organización y el plan de recuperación de desastres. Y luego también otro de los planes que deberíamos tener en cuenta es el plan maestro de emergencias, en el que trabajamos con sedes, oficinas principales y otras instalaciones. Como conclusiones,
a esta presentación y ya quedo preparado para cualquier pregunta que queráis plantearme. Lo que es importante que tengáis claro es cuál es, o sea, que comprendáis bien cuál es la filosofía de la continuidad del negocio, cómo definir un marco de trabajo, entender qué nos puede pasar durante una interrupción, organizar adecuadamente los equipos de trabajo, comprender bien el alcance de las diferentes estrategias, preparar bien la gestión de las crisis y, por último, y no menos importante, el tema de realizar adecuadamente los simulacros y los ejercicios. Ya dicho esto, espero que os haya gustado la presentación y nada, plantearos que esto es un primer paso para que os pongáis las pilas en el tema de continuidad de negocio de vuestras respectivas empresas. Ya quedo a disposición de los asistentes para cualquier pregunta o aclaración que me queráis hacer. Y aquí os dejo mis datos para cualquier pregunta que queráis hacerme una vez acabado el webinar por correo electrónico. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Efectivamente, bueno, pasamos al turno de preguntas. Podéis hacer las preguntas de dos formas. Podéis levantar la mano accionando el botón levantar mano. Hay como un icono para levantar la mano y yo os abriría el micro. Os recomendamos hacer la pregunta directamente vía micrófono porque es la forma más directa ahora que tenemos aquí a Jorge. Y si no, pues también podéis plantear vuestras dudas o vuestras cuestiones por el chat. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. Solo se oye el micro, no os preocupéis, no se va a ver la webcam. También, bueno, pues podéis plantear vuestras dudas o vuestras cuestiones por el chat. Bueno, Jorge, mientras se van animando, coméntanos cuál es un poco la función que tenéis desde Moviliza. No sé si ¿puedes repetir, por favor? Sí, te comentaba que cuál es un poco la función que tenéis con respecto a esta temática desde Moviliza. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis formación? ¿Hacéis consultoría? Y a ver, te comento, nosotros tenemos dos áreas claramente diferenciadas. Una es el tema de formación y otra es el tema de la consultoría, como bien comentas. Entonces, en el tema de la formación, aquí lo que hacemos es, tenemos cursos oficiales de continuidad de negocio de 22301 y es un curso de certificación oficial internacional que lo que hacemos es, en el curso, digamos que damos todas las herramientas para que las personas que asistan puedan posteriormente a acabar el curso realizar un plan de continuidad de negocio en sus empresas correspondientes. Vale, a ver, aquí tengo una pregunta de Yago que me comenta, buenas tardes, a la hora de la preparación de un DRP, ¿tenéis alguna recomendación para el análisis de riesgos, como por ejemplo Pilar? Vale, Pilar es una herramienta en sí, no es una metodología. Entonces, a la hora de utilizar metodologías, se puede utilizar Magery, que es la que viene un poco de la mano de Pilar. Luego también hay la ISO 31000, también es una ISO que se suele utilizar bastante para el tema de gestión de riesgos. Probablemente a los que estéis interesados en temas de gestión de riesgos, ya lo comentaremos con Daniel, pero estábamos pensando probablemente en los próximos meses hacer un curso un taller y un curso de gestión de riesgos basado en diferentes metodologías, ¿no? ¿Qué te parece, Daniel? Pues me parece muy interesante. Entonces, ya volviendo a la pregunta, lo que os comentaba, o sea, tenemos varias metodologías de gestión de riesgos. Entonces, lo importante es que la metodología se adapte a la empresa y no al revés. O sea, que tengamos una metodología que sea de amplio espectro, pero que intentemos que dicha metodología se adapte un poco a la idiosincrasia de la empresa. Bueno, aquí tengo una mano levantada de Walter Pets. Te voy a abrir el micrófono, Walter. A ver. Hola, Walter.
Hola, ¿cómo están? Intenté escribir, pero no pude. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Cuáles son las fases que se deben de cumplir para poder obtener esta certificación de la que estamos tratando? ¿Te refieres a nivel de empresa o a nivel personal? A nivel de empresa y a nivel personal. Vale, voy por la parte más fácil. A nivel persona es acudir a un centro oficial, como puede ser el nuestro, que esté certificado para impartir certificación oficial. Pues asistes a un curso oficial, en este caso de ISO 22301, como podría ser el de la ISO 27000, accedes al curso oficial y luego, una vez has completado esa formación, y haces el examen oficial de certificación. Y en el momento en que apruebes el examen, si reúnes unos mínimos requisitos de experiencia en continuidad de negocio, que se le otorgaría la certificación de Lead Implementer o de Lead Auditor, dependiendo del tipo de curso que hayáis hecho. A nivel de empresa, como cualquier ISO, para certificarla, lo primero que tienes que definir es un alcance y luego ya sobre ese alcance, en el caso concreto de la 22301, lo que os comentaba antes de forma rápida, hay que definir los guías, que son los escenarios de riesgo, y luego realizar procedimientos para cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, un incendio, una inundación, un ciberataque, un hacker, pues se definen diferentes escenarios de riesgo y luego se hacen procedimientos para definir qué pasaría el día, o sea, unas horas después de que hubiera pasado ese incidente. Cuando esos procedimientos están desarrollados, lo que hay que hacer luego es probarlos. Pues realmente el auditor lo que va a evaluar es el grado de madurez de la entidad en relación a dichos planes de continuidad de negocio. Bueno, aquí tengo una pregunta de Juliet. Dice, buenos días, si voy a realizar una auditoría BCP y DRP, ¿qué debo de tener en cuenta para revisar y validar? Hay bastantes cosas. hay plantillas. Te invitaría, Julieta, que me envíes un correo y te digo exactamente, bueno, o sea, hay bastantes cosas que tienes que tener en cuenta. Entonces, y depende un poco si la auditoría es interna o si la auditoría es externa. Entonces, si es una auditoría interna, tienes que tener una serie en cuenta de cosas, y si la auditoría externa, que está realizada por una certificadora, los pasos son un poco diferentes. Pero te invito a que me mandes un correo y te digo un poco, ya os digo, pues hay bastantes pasos, cerca de 20 o 30, entonces para no estar aquí cansando la audiencia, te lo envío por correo y así más rápido. Vale, bueno, tenemos un par de minutos para que hagáis vuestras preguntas a Jorge. Levantar la mano, accionando luego el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, y yo os abro el micro. Bueno, bueno, pues no veo ninguna mano más levantada y no veo. Bueno, sí, aquí veo otra pregunta de Alejandro Urrea. Dice, ¿cuáles serían los insumos, indicadores o evidencias que deberíamos enfocar para acreditar nuestro BCP? Estamos en lo mismo, o sea, ahí te invito a que vayas que descargues la ISO 22301 y ahí es donde te indica en detalle qué evidencias va a solicitar el auditor. De todas formas, si quieres que te den más detalles, mándame un correo a la cuenta que ves en pantalla y te contestaré y te diré más o menos en detalle qué cosas deberías tener en cuenta, porque ya te digo, pensar que una auditoría de estas características dura 2 o 3 días. Entonces, durante 2 o 3 días los auditores te piden bastantes cosas. Entonces, en modo resumen, sí que te puedo enviar un correo bastante detallado de cosas que va a pedir el auditor externo. Vale, aquí hay una pregunta de Jordi. Si queréis levantar la mano, todavía tenemos tiempo. Y planteéis la pregunta vía micrófono, alguno de los que la habéis planteado vía texto. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta de Jordi que dice, para poder ser auditor de 22.031 después de hacer el curso, ¿qué más habría que hacer?
hacer el examen oficial. O sea, nosotros tenemos un curso que está homologado internacionalmente por una certificadora. En este caso, la certificadora con la que trabajamos nosotros es canadiense. Entonces, haces el curso de formación y ese curso te prepara para pasar el examen oficial de certificación, que se hace también con nosotros. Pues es un examen de cerca de 3 horas y poco de duración, y que lo que busca en ese examen es determinar si has cogido un poco los conceptos básicos y eres capaz de implementar un plan de continuidad en tu empresa. Vale, bueno. Muy bien, pues muy bien, Jordi. Pues nada, Jorge, perdona. Muchas gracias por... De todas formas, ¿Sí? Jordi, le invito a que me envíes un correo electrónico y te doy más detalles en relación con la pregunta que me has hecho. Te indico exactamente pues, el temario que vemos, la documentación, la duración del curso, en qué consiste el examen. Te lo contesto en detalle por correo electrónico. Vale, pues ahí lo tenéis, el mail de Jorge, podéis dirigiros directamente a él para resolver todos estos asuntos. Vale, pues lo dicho, muchísimas gracias, Jorge, damos por finalizado el webinar y hasta la próxima. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Un abrazo a todos. Bueno, y a todos vosotros, muchas gracias. Perdón por los problemas técnicos. El próximo webinar obligaré a Jorge a mejorar el sonido, no os preocupéis. Dalo por hecho. Y recibiréis la grabación del vídeo mañana, mañana mismo. Estaros atentos a próximos webinars de Jorge Do y de otros que realizamos desde tecnowebinars.com. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao, hasta luego.